Segundo contertulio, Jacobo Grinberg, mexicano del 46, doctor en Ciencias Fisiológicas por la Universidad Autónoma de México, profesor titular de Psicología en la misma universidad, director general del Instituto Nacional para el Estudio de la Conciencia de México y autor de 36 libros. Casi deberíamos decir 37 porque está a punto de aparecer. Tenemos allí la portada, Pachita, un libro sobre el chamanismo mexicano. Jacobo Grinberg estuvo aquí en el programa dedicado al holismo y casi no pudo hablar por culpa del bueno de André Malví, el sabio mutante del Mundo por Montera, que aquel día acaparó la conversación y no dejó abrir el pico a casi nadie. Vamos a ver si hoy tienes más suerte, Jacobo. Este programa nace de una comida, tú lo sabes también como yo. Era una comida en el curso de la cual nos contaste a mí, a Félix Gracia, a Luis Maggi, a José Antonio Campoy, a Isidro Palacios y a algún otro miembro de la redacción de la revista Más Allá y también de la tertulia de El Mundo por Montera. Nos contaste, decía, el experimento culminado con éxito, que poco tiempo antes, y a propósito de los modos y maneras de la comunicación directa, sin intervención del lenguaje entre cerebros, habíais llevado a cabo en México. ¿Podrías explicar ese experimento y sus consecuencias al resto de los contertulios y a todos nuestros espectadores? ¿Cómo no? Bueno, el experimento lo que intentó fue ver si existían interacciones directas cerebro a cerebro. Como tú dijiste, sin el uso de la palabra, sin el uso de movimientos, sin el uso de sonidos. Entonces lo que hicimos fue construir una cámara sonoamortiguada. Esto es una cámara que amortigua la entrada del sonido del exterior, una cámara también visualmente opaca, trabajamos a oscuras totalmente, y electromagnéticamente aislada, de tal forma que impide la entrada de ondas electromagnéticas. En esta cámara invitamos a una serie de parejas, siempre trabajábamos con parejas, a sentarse cómodamente, cerrar los ojos, no hablar, no tocarse, y en esta situación de ausencia de estimulación, lo único que existía era la presencia del uno y del otro. Más tarde o más temprano, lo que estas dos gentes empezaban a sentir era precisamente esto, la presencia del uno y del otro, hasta que llegó un momento en el que la sensación de la mayoría de ellos era que estaban en contacto directo. Un poco difícil definir, ¿no?, lo que sería el contacto directo. Se sentían uno al otro, sin necesidad de utilizar lenguaje. En ese momento, uno de los dos fue invitado a pasar a otra cámara, que también habíamos construido de antemano, con las mismas características. Esto es aislada, sonoamortiguada y electromagnéticamente blindada de la primera, de tal forma, y esto es muy importante, que no había posibilidad de que ondas electromagnéticas pasaran de una cámara a la otra, por lo menos de ciertas frecuencias. En esta situación les invitamos a permanecer en comunicación, o sea, seguir sintiendo la presencia uno del otro. El que se quedó en la cámara original fue estimulado, se le aplicaron una serie de destellos y registrada su actividad provocada ante los destellos, lo que llamamos un potencial provocado. Un potencial provocado, pues, es la respuesta de la corteza ante el estímulo. Es una respuesta muy conocida. Y simultáneamente estábamos registrando la actividad cerebral de la otra persona que no fue estimulada, que no sabía que su compañero estaba siendo estimulado, y lo que observamos es que cuando aparecía un potencial provocado en la persona estimulada, en la otra persona también aparecía un potencial que era sincrónico con la aparición del estímulo, con la presentación del estímulo. A esto le llamamos potencial transferido o potencial de transferencia, y lo que está indicando es que un cerebro de alguna forma estableció contacto con el otro cerebro en forma directa, y lo que le sucedió al primer cerebro tuvo repercusión en el segundo cerebro, sin que necesariamente mediara la conciencia. Por lo menos en nuestros sujetos, al preguntarles, por ejemplo, a aquellos que habían tenido su potencial transferido, ¿sentiste algo? ¿Supiste lo que pasó con tu compañero? Decían, bueno, creo que algo sucedió, pero no estoy seguro. O sea, no había necesidad de que el evento fuera consciente para que sucediera, para que
el cerebro lo registrase. Ahora, ¿qué consecuencias? ¿Cuáles son amplísimas, ¿no? Porque en primer lugar nos está diciendo que el límite de la actividad cerebral no es el cráneo, ni siquiera la estructura cerebral, sino que hay un nivel de actividad cerebral que, por así decirlo, trasciende la misma estructura. Y esto se puede explicar de muchas formas, como dijo antes el profesor Delgado. Lo importante en el cerebro son las interacciones interneuronales. Esto es lo que da la inteligencia, lo que da la capacidad cognitiva, etcétera, etcétera. Se puede asumir que como resultado de una serie enorme de interacciones entre los elementos neuronales, se creen campos de interacciones. Y estos campos de interacciones, que nosotros les llamamos los campos neuronales, puedan no estar, y de acuerdo a nuestro experimento, limitados por la estructura cerebral, sino que afecten la estructura del espacio y sean medios de transmisión de cerebro a cerebro. Ahora, esto indica que cada uno de nosotros está interactuando todo el tiempo, sin que lo sepamos, sin que necesariamente tengamos conciencia de ello, entre nosotros. Existen interacciones, de tal forma que así como hay una red de interacciones interneuronales, podemos suponer la existencia de una red de interacciones intercerebrales. Y esto permitiría asumir la posibilidad de la existencia de un organismo que surja de estas interacciones intercerebrales. Un organismo, ¿qué quiere decir un organismo? Un nivel de actividad que nos trascienda como individuos, del cual formamos parte y muy probablemente el que nos está afectando y estamos afectando. Lo que podría ser quizá la base estructural o fisiológica ya de la nueva fisiología de la conciencia planetaria, de un estado de conciencia que nos incluye, que estamos alimentando continuamente y que definitivamente nos está afectando, porque podríamos decir, bueno, esta red de interacciones intercerebrales, de alguna manera, como muestra el experimento, está afectando nuestra actividad cerebral. Por lo tanto, estamos recibiendo información de esta red. Yo le llamo el hipercampo, por darle un nombre a esta red de interacción. Muy, muy interesante escucharlos. Y yo estoy de acuerdo con Dominique, ¿no? Lo importante es la sinergia. Y yo quisiera relatarles un experimento que hicimos en México, que está íntimamente ligado con algunas de las cosas que se han hablado. Durante varios años estuvimos registrando la actividad del hemisferio derecho y del hemisferio izquierdo. Y lo que hicimos fue un programa con una computadora, un ordenador, en donde la computadora recibía la información de ambos hemisferios, la comparaba entre sí y dependiendo del resultado de la comparación daba una serie de señales a los sujetos. Por ejemplo, si las formas de onda de los dos hemisferios eran muy parecidas, la computadora daba un tono muy grave, un sonido grave. Si las formas empezaban a ser diferentes, las formas electroencefalográficas, daba un sonido agudo, de tal forma que el sujeto podía conocer, a través de un sistema de retroalimentación sonoro, el estado de su unificación interhemisférica y además aprender a modificar las relaciones interhemisféricas. Podía, por ejemplo, decidir incrementar la correlación interhemisférica yéndose hacia los sonidos graves o decidir incrementar la diferencia, la lateralización yéndose hacia los sonidos agudos. Esto lo repetimos en más de 30 sujetos durante 3 o 4 años porque lo que queríamos saber es cuál era la experiencia de la unificación, o sea, qué es lo que sucedía con la psicología del sujeto cuando sus dos hemisferios empezaban a trabajar en forma correlativa. Y lo que en todos los casos los sujetos reportaron es que a medida que se incrementaba la correlación interhemisférica y llegaban entonces los dos hemisferios a trabajar en forma coherente, su sensación era la de llegar o la de tocar un centro yoico, una unidad, un estado interno de quietud, de paz, de coordinación. O sea, correspondía, había un isomorfismo entre su experiencia subjetiva y la correlación interhemisférica. En cambio,
mientras menos correlación interhemisférica había, los sujetos reportaban una sensación de dispersión. Se sentían mal, se sentían que no estaban en unidad. Muy interesante. Los sujetos más entrenados reportaban que cuando lograban controlar a voluntad la correlación interhemisférica, esto es, incrementarla o decrementarla a voluntad, empezaban a sentirse como en una existencia, en un estado, en una localización extracerebral. O sea, no quiero decir que se salían de su cuerpo y veían su cuerpo, sino que sentían que su experiencia estaba localizada en un lugar que ya no era derecho-izquierdo, sino que incluía a ambos. En un segundo experimento, lo que hicimos fue hacer interactuar gentes que normalmente permanecen en un estado de alta correlación interhemisférica. Todos nosotros tenemos oscilaciones en nuestra interacción interhemisférica. No hay, a menos que seamos meditadores veteranos, un estado de continuidad en la correlación interhemisférica. Oscilamos, a veces hay más correlación, a veces hay menos correlación. Tenemos patrones de correlación interhemisférica que seguramente están asociados con nuestros estados de identidad o no identidad, de unificación o no unificación. Entonces, lo que hicimos fue hacer interactuar sujetos que estaban en diferentes niveles de correlación. Y lo que observamos, parecido al experimento de potencial transferido, es que el sujeto que tenía más elevada correlación interhemisférica siempre atraía hacia su nivel al otro sujeto. Esto es en la interacción preverbal, no sin verbalización, simplemente por la sensación de presencia mutua, el sujeto que tenía baja correlación empezaba a aumentarla. Y el que tenía alta correlación disminuía ligeramente su correlación hasta que llegaban a un equilibrio. Y pienso que esto está muy interesante pensarlo en términos de las relaciones entre nosotros los humanos, cómo nos sentimos unos con los otros y hasta dónde el estado de unificación de alguien cambia el ambiente. Definición, yo quisiera que me hicierais de conciencia. A ver, ¿qué es para vosotros conciencia? Para luego, porque se va a hablar mucho en este coloquio, entonces vamos a definir esa palabra. Jacobo, ¿quieres empezar? No se puede definir. O sea, está más allá de definición. Si se pudiera definir, estaría limitada o sería algo menos que la definición. Ten en cuenta, perdóname que te interrumpa, que aquí nosotros en Europa tenemos, no sé, muy marcada, no sé si vosotros también, como definición de conciencia algo referente a la moral. Por esto quería que lo aclarases. ¿Comprendes? No, bueno, Quiero decirte, claro, que hicieras esa distinción. O sea, no, el término conciencia tiene una acepción, sí, como ética, volverse consciente de ciertas normas o las normas, pero realmente a eso no creo que nos refiramos cuando hablamos de conciencia, y es en ese otro nivel que no se puede definir. Podríamos decir que, por ejemplo, la cualidad de la experiencia es conciencia. Tú cuando ves una luz, realmente detrás o en el hecho, en la cualidad luminosa, está la conciencia. La luz no existe ni afuera ni adentro. O sea, no existe como un fenómeno físico, como tal como luz. En el espacio lo que existen son una serie de ondas electromagnéticas, cambios fotónicos. Tampoco existe la actividad cerebral como luz. Como luz, en esa cualidad perceptual, es conciencia. De la misma forma el sonido. O sea, el sonido a nivel de espacio, físicamente no existe sonido. O sea, no existe nada en el universo físico similar al sonido. Lo que llamamos sonido es una cualidad de la conciencia, tal y como la experimentamos. O sea, si tú analizas a nivel físico lo que percibimos como sonido, pues es un conjunto de cambios vibracionales de moléculas de aire, pero no hay sonido ahí, como tampoco existe sonido a nivel físico, fisiológico. O sea, si tú penetras al cerebro y tratas de encontrar el sonido ahí, tampoco existe. Entonces es también una cualidad de la conciencia. De tal forma que la conciencia podría, en este nivel, no de normas éticas, ¿no?, conceptualizarse
como lo que está por detrás de cualquier acto perceptual, lo que sostiene la cualidad misma de la experiencia. Esto podría ser. Y existen muchos niveles de la conciencia. He mencionado dos. Digamos, la cualidad perceptual visual, la cualidad sonora, son dos niveles de conciencia, pero existen visual, la cualidad sonora, son dos niveles de conciencia, pero existen muchísimos otros niveles de conciencia, y todos tienen en común el pertenecer a ese algo que está por debajo de todo, pero no se puede definir. Bueno, yo, la técnica de meditación que más me gusta es la observación, porque el observador puede observarlo todo. O sea, todo el conjunto de cambios que ocurren, todas las modificaciones, todos los, pues la infinita variedad de experiencias, todas ellas se pueden observar, y por lo tanto el observador es el que unifica. De tal forma que cuando tú aprendes a observar, y cuando tú observas cualquiera de estos cambios desde esa referencia, el hecho mismo de poderlos observar te empieza a integrar. Por ejemplo, uno puede sentirse muy confuso o muy nervioso, ¿no?, en cierto momento. Bueno, uno, si recordara que puede observar el estado de confusión, el mismo instante en el que uno observa la confusión, se coloca en el punto de integración fuera de la confusión, porque ¿quién es el que observa la confusión? Pues no puede ser nadie dentro de la confusión. Por lo tanto, en ese momento uno recuerda que la naturaleza propia está más allá de esa confusión. Eso no quiere decir que la confusión no exista o que no esté ocurriendo. Está ocurriendo, es un fenómeno que está aconteciendo, pero el observador se encuentra siempre un paso adelante, por así decirlo, de toda la experiencia que está aconteciendo. O sea, de la no identificación con la circunstancia. Yo creo que es un poco más complejo que la no identificación, porque en cierto momento uno se da cuenta que todo lo que sucede es parte de la identidad. Esto es, parecería como que hay un proceso intermedio de no identificación, en donde la observación es para mí la técnica más extraordinaria, porque digamos es como la evidencia fehaciente, clara, de que siempre en nosotros existe algo trascendente, sin ideología. O sea, no necesitas acudir a ninguna ideología, sino que está ahí siempre, todo lo puedes observar. Y siempre hay algo que está observando con quien te puedes conectar. Y aquí lo pongo entre comillas semánticas, esto de con quien te puedes conectar. El simple hecho es que lo puedes observar, y el observador se coloca fuera del evento. Pero después de integrar todos los eventos, o sea, cuando acompañas tu vida cotidiana de la observación, empieza a suceder algo, empiezas como a encontrarte contigo mismo. Es una técnica, es una herramienta simplemente que te ayuda a unificar, porque por definición el observador es lo que unifica. Entonces, utilizando la observación, incrementas la posibilidad de unificación en ti mismo. Y llega un momento en que simplemente te conectas con la realidad, estás en la realidad. Y en ese momento, toda la discusión acerca de identificación o no identificación ya no existe. Estás más allá de identidades o no identidades. Pero tuviste que pasar por un periodo intermedio de desidentificación a través de la observación para llegar después a algo que es dificilísimo definir, lo que es ese contacto con la realidad. Porque ahí ya no hay ni afuera ni adentro, ni siquiera hay observador, ni observado, no hay observador ni observado. Simplemente eres tú mismo. Y todo lo que acontece, acontece. O sea, acontece. Y no importa, todo es igualmente importante. ¿No? Sí, a mí me gustaría... Bueno, yo creo que... no sé cómo decir lo que estoy sintiendo o lo que estoy pensando. Yo pienso que hay que encontrarse a uno mismo. Y en eso estoy totalmente de acuerdo con don Rodolfo. Y en este encontrarse a uno mismo, todo adquiere significado.
Y entonces, tanto lo que sucede en el mundo como lo que sucede dentro de nosotros es integrado, es parte ya de un encuentro, se ve desde ahí. Es delicioso el momento en el que uno pierde todo concepto y toda preconcepción y todo aparece fresco y todo es nuevo, y esta observación de momento a momento, como decía Tony, acontece. Pero hay algo que está detrás de esta percepción y que yo no puedo pensar que no exista, y es uno mismo, que no es el ego. No es el sí mismo que diría Ibn Arabi o sí, es el sí los mismo, místicos estos. que está más allá de todos los eventos cambiantes, es algo que uno tiene que encontrarlo y también es muy difícil definirlo, pero tiene que haber ello, porque si no hay eso, entonces no hay significado. Y yo pienso que el significado es muy importante, y tampoco me estoy refiriendo a un significado lineal o restringido. Pero yo indiscretamente te preguntaba cómo lo haces, qué técnica usas. Mira, es lo que quería saber de los que faltabais ahora para... Mira, yo la técnica que utilizo consiste en una primera fase, te sientas, cierras los ojos y empiezas a observar tu respiración. Empiezas a observar tu respiración y van a aparecer pensamientos, van a aparecer sensaciones, no las reprimes. Por ejemplo, si aparece un pensamiento, pues lo dejas pasar y vuelves a tu respiración. Aparece otro pensamiento, lo dejas pasar, lo observas cómo nace y muere y vuelves a tu respiración. Que por cierto es una técnica común con el budismo, es exactamente lo que se hace en un primer nivel en el budismo. Sí. Igual. Esto como que te prepara porque en una primera fase tienes que aprender a concentrarte, tienes que aprender a centrar tu atención, tienes que limpiar tu mente. Y la forma de limpiar la mente no es peleándose en contra de la mente. Exacto. No la puedes quitar, no hay forma de quitarla, y si peleas en contra de ella es lo peor que puedes hacer. Constriñirla, que no piense, eso no se puede hacer. La fortaleces, pero tampoco pienso que es malo tener mente. No. Hombre, es necesario tener un entendimiento, es maravilloso, porque sería desastroso quedarnos sin esta parte. Pero trascender un nivel. Claro, pero esta mente que nos molesta, estos pensamientos repetitivos, yo pienso que sí hay que limpiarlos, y la forma de limpiarlos es aceptarlos. Paradójicamente es aceptarlos y dejarlos pasar y dejar que afloren y que afloren y que afloren hasta que llega un momento en el que empiezan a calmarse, y entonces uno puede fundirse con la respiración, estar en ese punto. Bueno, esa es una primera fase de la técnica. Una segunda fase consiste en empezar, por ejemplo, a observar tus pensamientos, tu cuerpo, tus sensaciones, unificar tu cuerpo, recorrer tu cuerpo, observar parte por parte, ir sintiendo, aceptando, sin pelearte en contra de tu cuerpo, sin juzgarlo, sin analizarlo, sino simplemente, por ejemplo, después de que estás en esta respiración ya concentrada, empiezas a sentir la parte alta de tu cabeza, las sensaciones táctiles, las sensaciones de la superficie. Después empiezas a sentir cada parte de tu cuerpo, vas como bañándolo, recorriéndolo poco a poco, hasta que llega un momento en que puedes observar tu cuerpo como una unidad. Es como recuperar tu imagen corporal. Entonces observas tu cuerpo, estás de testigo de tu cuerpo al mismo tiempo que sintiéndolo. Cuando logras hacer esto, el budismo, es una técnica budista, se llama vipassana, es una forma muy extraordinaria de curarse, de limpiarse, además de colocarse en el punto de observación en donde puedes percibir todo tu cuerpo como una unidad. Estás aceptando todo lo que sucede ahí, pero estás en una posición trascendente con respecto al mismo. Exactamente. El siguiente paso es empezar, en la técnica que yo practico, es empezar a activar una percepción simultánea, de tal forma que percibes todo tu cuerpo, con todas sus sensaciones corporales, y simultáneamente tu respiración. Exactamente. El siguiente paso implica, por ejemplo, poner atención a tus pensamientos. Entonces,
percibes tus pensamientos, qué pensamientos hay, qué relaciones hay entre un pensamiento y otro, qué redes de pensamientos acontecen, y las percibes con la misma actitud que percibiste tu respiración y tu cuerpo, sin juicios, sin análisis, aceptando todos los pensamientos que acontezcan, pero colocándote de testigo de los mismos. Estás al mismo tiempo sintiendo, viviendo tus pensamientos, pero en el punto de trascendencia con respecto a ellos. La siguiente fase implica observar simultáneamente tu cuerpo, tu respiración y todos tus procesos mentales. Una observación simultánea. Bueno, una vez que acabas esto, que puedes realizar esta observación simultánea, empiezas a poner atención a tus emociones. ¿Qué cambios emocionales hay? ¿Cuáles son los tonos emocionales? La luminosidad emocional, las cualidades de la emoción. Y observas tus emociones con la misma actitud con la que observaste tus pensamientos, tu cuerpo y tu respiración. Cuando logras esta observación de tus emociones, observa simultáneamente tu respiración, tu cuerpo, tus pensamientos y tus emociones. Después empiezas a observar de la misma forma tus imágenes internas, hasta que logras una percepción, una observación igual que como observaste el otro, sin juicio, sin análisis de tus imágenes internas, y haces simultánea la observación de tu respiración, tu cuerpo, tus pensamientos, tus emociones y tus imágenes internas. Pero el siguiente paso, el siguiente paso consiste en observar los sonidos del medio ambiente y observarlos de la misma forma en la que observaste tus pensamientos, tus emociones, tu cuerpo, y hacer una observación simultánea de medio ambiente, cuerpo, emociones, pensamientos, etc. Después, observar el mundo visual. Llega un momento en que cuando puedes hacer una observación simultánea de todos los componentes de tu experiencia, sucede algo extrañísimo. Hay una especie de umbral que se atraviesa y te conectas contigo mismo. Pero ¿quién es el ti mismo con quien te conectas? No se puede describir, porque está unificando todo aquello. De alguna manera, la técnica de incorporar observación a la observación y de hacerla simultánea te hace llegar a un umbral en donde todas las concepciones que tenías de ti mismo desaparecen y te conectas con algo que está más allá de esas concepciones, pero mucho más cerca de ti mismo que nunca antes. Y te das cuenta además que ese ti mismo es inseparable de la totalidad. ¿Y qué es? Quisiera decir algo. Yo me refería a un umbral. En esta observación simultánea tiene toda una base o explicación fisiológica este umbral, y es algo muy espectacular el llegar a él, porque cuando se llega a él hay un cambio en el sentido de que ya no se quiere, y aquí un poquito difiero de lo que acaban de decir mis compañeros, ya no se quiere ayudar o no ayudar, ya no se acompaña la conciencia del amor, sino que se vuelve lo mismo. Pero esto ya es un paso muy evolucionado. No hay ni conciencia ni amor, simplemente hay esta realidad. El ser. Pero aquí ya y es todo amoroso, sí. no tiene una cualidad de amor añadida, sino que es lo mismo. Varias aclaraciones antes de iniciar. Has dicho la concepción chamánica de la existencia, y sí quiero aclarar un poco qué es esto de chamánica o qué son los chamanes. Son los sabios indígenas de muchos lugares del mundo. Nosotros hemos estudiado a estos sabios en México, y una de las linajes de estas gentes se encuentra en el estado de Sonora, los yaquis de Sonora, y ellos tienen... Los de Carlos Castaneda. Ah, sí. Y ellos tienen una concepción acerca de cómo se crea la percepción. Se interesan fundamentalmente en explicar o en tratar de explicar cómo aparecen las imágenes, cómo aparecen los sonidos, cómo aparecen los diferentes niveles de la realidad.
Entonces, en este sentido, la teoría sintérgica tiene relación con esta concepción chamánica, pero no surge de ella, está relacionada, porque esta teoría también es un intento teórico para tratar de explicar cómo se crea la percepción. Pero la nomenclatura que utiliza es diferente a la que utilizan los chamanes, aunque las conclusiones son muy similares. La teoría sintérgica afirma que existe una organización básica del espacio. Esta organización básica sería como una matriz, un enrejado, una celosía, cuyo estado fundamental es de total coherencia y simetría. En esto está de acuerdo también la física contemporánea. Cualquier modificación en esta matriz fundamental del espacio, un instrumento físico la detecta como una partícula elemental. Entonces el instrumento detecta que hay algo que aparece contra un fondo estable de total coherencia, y los físicos y las gentes que conocen lo que significa la medida del instrumento hablan de la aparición de una partícula elemental. La idea es que las distorsiones de la latiz, sobre todo las distorsiones complejas, son lo que podemos denominar objetos. La teoría sintérgica afirma que el cerebro humano es capaz de distorsionar la estructura de la latiz en la forma más compleja conocida en el universo. Y esta distorsión compleja de la latiz constituye la realidad perceptual. De tal forma que cada una de las actividades neuronales constituye una microdistorsión de la latiz. Y puesto que el cerebro humano contiene alrededor de entre 10.000 y 12.000 millones de elementos neuronales, cada microdistorsión, cada alteración de esta estructura básica del espacio interactúa entre sí, formando una macrodistorsión compleja, a la que la teoría le llama el campo neuronal. De tal forma que la hipótesis fundamental de la teoría sintérgica es que la percepción surge como resultado de la interacción del campo neuronal con la latiz del espacio. Existen diferentes niveles de interacción entre el campo neuronal y la latiz, y cada uno de estos niveles constituye o se asocia o se percibe como un nivel diferente de conciencia. Por ejemplo, existe la conciencia auditiva, la conciencia visual, son diferentes tipos de conciencias, y la teoría afirma que cada una de ellas está relacionada con los parámetros de esta interacción entre el campo neuronal y la latiz. Bueno, primero, no entiendo por qué alguien se toma el atributo de juzgar el entendimiento de los otros. O sea, es muy extraño. En segundo lugar, en toda creación de una teoría, para el creador de la teoría, la experiencia de la creación es un evento extraordinariamente interesante. Cuando la teoría se crea y se da como resultado final, el oyente de la teoría puede considerarla como producto de una intelectualización ajena a la experiencia. Pero toda creación de una teoría, cuando esta teoría es profunda, proviene de la experiencia. Por ejemplo, yo mencioné estos sabios indígenas que están interesados en explicar la percepción. Ellos tienen una teoría de la percepción, pero esta teoría de la percepción surge de su experiencia. Ellos perciben el mundo en cierta forma que es distinta a la percepción que tiene otro tipo de gente por haber nacido en otra cultura, simplemente por esto. Y entonces, a partir de esta percepción, crean una concepción. Lo interesante de la concepción y de todo intento específico por tratar de entender la percepción es que, de alguna manera, el intento de entender la percepción nos pone en el fundamento de cualquier realidad. En nuestra época, uno de los grandes peligros y uno de los grandes dolores que estamos viviendo es la pérdida del significado y la dispersión. O sea, nos encontramos muchas veces con gentes que realmente no tienen mucha idea ni de quién son,
ni tienen algo que les ayude a entenderse y a llegar a su centro, a una unificación, a sí mismos. Entonces, el intento, por ejemplo, de explicar la percepción es un intento de lograr esta unificación, porque estaremos en la base de la creación de cualquier realidad, y entendiendo cómo se crea la realidad nos ayuda a unificarnos. Entonces no es un intelectualismo, sobre todo en el proceso de creación, porque la teoría fina, la teoría profunda, siempre surge de la experiencia. Yo quisiera dar dos consejos, pero antes algo muy interesante. Salvador y yo fuimos testigos de un evento extraordinario. Y vamos, yo soy un científico, yo tengo un laboratorio, estudio la actividad cerebral, la fisiología cerebral, y me invitaron a conocer a esta mujer Pachita y a sus operaciones. Y lo que yo vi ahí, en principio, contradecía todo concepto y todo conocimiento que yo tenía acerca de la realidad. Y a mí lo que me enseñó esto que vi, que Salvador pues lo estaba describiendo, y que yo fui testigo también de aquello, lo que me enseñó es que yo no puedo decir cuál es el límite de la capacidad humana. A partir de esa experiencia yo no me atrevo a decir el ser humano no puede hacer esto, o el cerebro tiene tal límite en su potencialidad, sino que parecería que estamos dentro de un continuo extensísimo y no conocemos cuáles son los extremos de este continuo. Ahora, los dos consejos. Los dos consejos. Uno es la risa. Uno es la risa. La risa es excelente, es una medida terapéutica extraordinaria. Inclusive hay una técnica de meditación taoísta en donde la persona, y es muy sencillo hacerlo, la persona se sienta y sonríe. Inténtenlo. Sonríe con los ojos y la boca. O sea, realmente suba las comisuras de los labios, y se coloca en esta situación. Inmediatamente hay una serie de mensajes que recibe nuestro cuerpo, que recibe nuestro cerebro. En primer lugar, todo está bien. Hay secreciones hormonales dadas por el cambio de fisonomía que producen un mejoramiento extraordinario de todos los sistemas fisiológicos. Ese es uno de los consejos. Reírse. Mientras más nos riamos, mientras más nos demos buenas señales a nosotros mismos, vamos a estar más sanos. Y el segundo es la observación, que quizá en combinación con la risa pueda ser una medida terapéutica excelente. Somos capaces de observar inclusive aquello que pensamos que no se puede observar. Por ejemplo, en principio pensamos que no podemos observar nuestra actividad cerebral, y sin embargo hay una técnica budista, el Vipassana, que enseña a una persona que la practica a observar su propia actividad cerebral. Y esta es una experiencia, sobre todo para un neurofisiólogo, extraordinaria, ¿no? El darse cuenta de que tiene un mecanismo de observación que le permite, por ejemplo, ver su propio cerebro. No solamente su propio cerebro, su actividad glandular, que le permite sentir su cuerpo parte por parte hasta lograr tener una imagen corporal unificada. Y lo que sabemos, y a partir de estas técnicas, es que el hecho de observar, por ejemplo, un tejido enfermo, un dolor, y observarlo con ecuanimidad, con calma, tiene un efecto de sanación. Entonces este es el segundo consejo.